Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Leandro González, profe de filosofía, y bueno, después tengo una licenciatura, una especialización, pero bueno, siempre me parece que lo que marca un poco mi profesión docente, voy a dejar de compartir la presentación que tenemos ahí. Lo que marca mi carrera docente es esto, ¿no? La búsqueda en el nivel secundario, en este caso vinculada a la filosofía. No sé ustedes, Florentino y Laura, en qué nivel trabajan o qué espacios curriculares, son profes. Gustavo me Sí, contó algo, pero sí, yo soy profesora de educación especial y cumplo el rol de MAI en escuela secundaria. bien. Vos Yo estás soy profesor. Sí, Florentino. No, 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 por favor. Sí. No, porque No, no, Laura, ¿vos estás en Rawson o estás en Comodoro? No, en Comodoro. Ah, me suena tu apellido, por eso, nada. Puede haber Ah, varios. No sé. sí, hay pocos, pero capaz que andan repartidos por ahí. son buenos. Poco, pero bueno. Claro. Gracias. ¿Y vos, Florentino? Y yo trabajo a nivel secundario, soy profesor de historia y latín, y bueno, y ahora justamente estoy en el trabajo, por eso estoy sin cámara, así que voy a hacer todo lo posible por participar, porque estamos complicados. Bueno, bueno, vamos hasta donde podemos entonces, porque estamos medio. Miren, la propuesta que teníamos hoy es introducirnos un poco a la creatividad e innovación eh, como herramientas para repensar un poco nuestras propuestas de enseñanza, nuestros vínculos pedagógicos con los estudiantes y demás. Yo quería que empecemos a trabajar con una especie de escape room o una especie de juego que lleva su tiempo, porque hay que visualizar una cosita, hay que pensar una otra cuestión. Bueno, ustedes vayan viendo en qué medidas pueden ir resolviéndolo, dado que están en circunstancias especiales, pero me parece que nos puede ayudar un poco después a disparar algunas de las reflexiones que queremos hacer, la posibilidad de llevarlo adelante. Yo les voy a pasar un link en el chat y bueno, ustedes ingresan al link y es bastante, es autoasistido. Si tuviesen alguna dificultad, vamos a estar acá con Gustavo, pero a medida que vayan avanzando, yo creo que en 15, 20 minutos o menos, 15 minutos como mucho, lo podríamos resolver. Pero bueno, adéntrense en ese mundo del Geniali y de la posibilidad del juego. Y bueno, y después nos encontramos cuando finalicen el recorrido, ¿les parece? Sí, ahí estoy Sí, sí. ingresando. Buenísimo. Cualquier dificultad nos avisan, estamos acá. Yo voy a Bueno, entrar a ver si lo puedo hacer. Ah, también, dale, sí. Sí, 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 sí. Me pidió que me loguee. No sé si estoy haciendo bien. Ahí puse un poco para, si querés, explicarle al que vea el video, porque si no, no va a entender mucho. Dale, sí, si no, ahora lo recorremos juntos igual, porque así Florentino lo ve, que no pudo. Y no sé Ivana si está o no está, pero también que Ivana pueda ver lo que estábamos haciendo. Sí, sí, ahí, allí en el chat, saludó y dio el presente. A lo mejor no tiene el micrófono, pero Voy a compartir, voy a compartir el Padlet, no, el Padlet no, el Geniali con este juego, así ya lo vamos viendo juntos, vamos a decir algunas cosas que tienen que ver con esto de lo que vamos a tratar de cómo vamos a tratar de entender la creatividad y la innovación en educación, o aunque sea
en la propuesta de enseñanza para nuestros estudiantes. Y, y aunque sabemos de qué se trataba, vamos a recoger también las participaciones en el Padlet y en el Mentimeter. Y después sí iremos a algo un poco más teórico, que igual lo vamos a ir retocando para que no se extienda mucho, porque estamos hace ya 40 minutos jugando acá con algunos problemas técnicos, pero estamos. Así que bueno, voy a compartir ese juego. A ver, esperen que busco dónde lo tengo. Acá. Leandro, ¿nos podrías Sí, dar también el acceso directo al Padlet en el chat? para que los vean todos. Sí, para después poder verlo Dale. desde... Igualmente lo vamos a ver cuando yo llegue, pero esperen que le comparto. Y después les muestro el Mentimeter también. Copiar enlace. Ahí va el Padlet donde pusimos, donde produje. Yo subí un videito también recién, porque también quería decir algo de. Bueno, vi que trabajaron con inteligencia artificial, así que todos conocemos las posibilidades que nos da eso. Pero bueno, ahí lo vamos a ver juntos. Bueno, Ivana, ¿cómo va la cosa? ¿Ya saliste ahí del código? Voy a ir compartir mientras la... Sí, sí, ahí salió Ivana. Bueno, mientras ella entonces participa del Mentimeter, yo voy a subir acá módulos creativo sincrónico. ¿Cuál era? Este, me parece. Acá. Vamos a compartir y vamos a presentar acá otra creación. Bueno, ahí se visualiza bien. Contame, Gustavo. Lo están viendo todos. Florentino, ya estás ahí con nosotros de vuelta. Sí, 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 estoy acá. Buenísimo. Bueno, yo no los voy a ver a ustedes, así que cualquier cosa me van avisando, cualquier inquietud o cosas que queramos ir charlando. se ve Eh, bien, pero se ve como modo de edición. Sí. ¿Todavía se ve como modo edición? A ver, porque ahí está, ahí cambié la pantalla. Ahora tendría que ver Ahí bien. está. Ahí está. Bueno, la idea era, hablábamos con Gustavo hoy cómo lo íbamos a hacer, pero la idea era empezar nuestro encuentro de hoy con esta pantalla, que ustedes el link que tocasen, en vez de ser el ingreso a la sala de espera y después pasar acá a la reunión, era que ustedes tuviesen este inconveniente de check your connection. La idea era jugar un poco con esto de, tengo un problema, bueno, a ver cómo lo resuelvo. Uno iba a cliquear en close y le aparecía esta cuestión de, si uno estaba buscando cómo ingresar al sincrónico del módulo 4, bueno, ¿qué tiene que hacer? Y aparecía esta canción de Queen, que no sé si la vamos a poder escuchar, que decía Play the Game, juega el juego, ¿no? Y acá estaba la traductora, que si uno pasa por encima, nos decía juega el juego, todo juega en el juego. La idea era primero como esta cosa de sumergirnos, de la inmersión, ¿no? Che, para llegar a donde voy yo tengo que meterme en este mundo y jugar y poder resolver estas cuestiones para poder llegar al objetivo. Era un poco esta sensación a veces cuando algunas de las teorías que nos invitan a gamificar un poco la enseñanza y demás, bueno, hablan de la inmersión, ¿no? Como uno meterse en un mundo y, bueno, ir caminando ese mundo para llegar a un objetivo. Yo, capaz que en otro momento les puedo mostrar, no sé si ustedes, ahí me van respondiendo, recuerden que no los veo. No sé si ustedes conocen bien esta aplicación, Geniali, que es esta herramienta digital, si la han utilizado. Sí, yo la he utilizado. ¿La utilizaste como imagen interactiva o también gamificaste algo? ¿Hiciste juego o algo de esto? Nada más que hicimos trabajo colaborativo. Bien. Bueno, esta herramienta da muchas posibilidades y una de estas es de gamificar un poco la enseñanza. La primera idea era esta, ¿no? Como de sumergirnos en este mundo y decir, bueno, a ver, tengo que resolver esto para poder ingresar al sincrónico. Y después empieza una cuestión que tiene que ver con los memes, ¿no? O sea, con el tema de qué tipo de lenguaje muchas veces podemos utilizar para generar
una conexión con la persona con la que estamos tratando de comunicarnos, ¿no? Cómo mantener la atención, ¿no? Jacobson diría la función fáctica, fática, que es cómo hacemos para mantener la atención de aquella persona con la que estamos dialogando, y en este caso aparecen varios elementos que están más vinculados al mundo de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, este meme es muy conocido, da vuelta mucho en las redes, uno cliqueaba, en este momento tenía que elegir si jugaba el juego o esperaba que le avisen de cuando empezaba la reunión. Supongamos que dice, espero que me avisen, pero aparecía este otro meme también muy conocido, que seguro que los dos botones me traían a este meme, a ver, sí, y yo creía que podía elegir. Un poco de humor, el meme es una forma de comunicación bastante interesante, que puede comunicar mucho, pero también tiene que estar uno dentro de ese lenguaje para poder conocer. Y después sí aparecía ya un video, que no lo vamos a ver obviamente ahora, pero es un video de una charla de Robinson, de Ken Robinson, bastante viejita, pero que a mí siempre me llamó la atención de esta idea de que a medida que avanzamos en la educación, en la educación formal, vamos perdiendo, o nuestro cerebro, como va perdiendo capacidad creativa, ¿no? Va perdiendo pensamiento divergente. Entonces el video se basa en un estudio, o esta parte del video que yo les ponía acá, es un video un poco más largo, proponía que los, los estudiantes de menor edad tienen mayor creatividad y mayor capacidad para resolver algunas cuestiones que los que van avanzando a mayor edad. Entonces, el estudio se hizo a partir de cuántas cosas uno se imaginaba que podía hacer con un clip. Entonces, ahí está el estudio. Y después del video aparecía unos múltiple choice a partir del video. La idea era, más allá de que lo de que dice Ken Robinson tiene que ver con lo que nosotros vamos a hablar en este módulo, la idea era también mostrar cómo se puede ir trabajando cuestiones, contenidos más formales dentro de la misma gamificación, ¿no? O sea, uno puede empezar generando un vínculo para que el estudiante se sienta atraído. Ya vamos a ver esto, ¿no? De cómo logramos la implicación del estudiante, o cómo que uno de los elementos muy importantes para lograr alguna transformación a partir de la creatividad o la innovación es cómo implicamos al estudiante, cómo se siente deseoso de participar de estas propuestas. Y después empieza a aparecer la teoría, ¿no? Bueno, acá vamos a tocar cualquiera porque vamos a avanzar nada más. Si uno se equivocaba, hacía un ruidito y lo llevaba a otra pantalla. Bien. Acá, si te equivocabas, decía, deberías haber prestado más atención o ChatGPTear. Y después uno continuaba, otro multiple choice, y acá la invoqué. Y pasamos a esta actividad, ¿no? Que planteaba que, según el estudio citado de Robinson, en su conferencia, a medida que avanzamos en el sistema educativo, disminuye nuestro pensamiento divergente. Y el personaje acá, esta chica, la traductora, como le dijo hoy Florentino, tú eres la excepción. La anomalía, el dato refutatorio de ese estudio. Entonces lo que tenían que hacer ustedes, y que es lo que vamos a ver ahora, es en este Padlet producir de modo divergente, innovador, transmediático, creativo, cómo viven los docentes actuales el vínculo con la IA y los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué dirías? Y acá tenemos diferentes participaciones. No sé si, bueno, la primera creo que era de Gustavo, si va Gustavo Guille. Gustavo, ¿querés compartir un poquito tu idea acá? Bueno, quise ¿Con compartir qué un la poco. hiciste? Sí, bueno, lo ChatGPT, pero en el prompt yo lo que quería transmitir era ese rostro, ¿no? Esa primera sensación de perplejidad, ¿no? Que, que creo que sentimos muchos profes, muchos docentes, ¿no? Eso fue como lo primero, y también como que, bueno, alrededor hay como un montón de temas, de preguntas. Bueno, es esa primer sensación, ¿no? Bueno, en este caso tenía un plan. Y después me quedé pensando un poquito más y lo crucé un poquito más con Ken Robinson. Y bueno, fue el la segunda versión del meme. Este,
bueno, como este profe un poquito respondiéndole a Ken Sí, Robinson, ¿no? Una segunda parte. claro, está muy bien. Que es esto que vos, acá, este meme que armaste acá abajo, bueno, probablemente sea uno de los grandes dilemas y discusiones que podemos llegar a pensar, ¿no? En esto de la creatividad y cómo trabajar de modo innovador con la realidad después que aparece abajo, ¿no? O sea, bueno, eso lo vamos a chusmear en uno de los textos que tenemos para navegar hacia ese planteo. Este es de Laura. Laura, contanos un poco tu propuesta acá, o se nota igual lo que hiciste, pero contanos un poco vos. Sí, yo igual lo busqué en la IA, ¿no? La imagen. Sí, Pero mm, bueno, se ve, creo que claro, los chicos, yo estoy como el rol de Mike en escuela secundaria, o sea, que no tengo un curso a cargo, pero voy por ujú, varios cursos y a varios alumnos, bueno, en la escuela en la que estoy se ha prohibido el celular, pero varios de repente lo tienen en el bolsillo, así que están con TikTok, por eso ahí puse en la cabecita de los chicos que están a full con TikTok. Y también el docente se tiene que, en esta era de la IA, se tiene que poner a tono y eso cuesta igual. Es también como un problema igual en las escuelas secundarias. También, o sea, si querés implementar algo de esto, por ahí no hay conectividad, no hay mm, computadoras, entonces todo un tema. O sea, yo en mi casa lo puedo realizar porque tengo internet, tengo todo, por suerte, pero hay varios alumnos, estudiantes que no tienen celular. Entonces, como que implementar también esto es como algo ideal también. No es imposible, pero no sé, es como que igual el docente está tironeado entre usar la IA, no usarla, usar los celulares, no usar. Pero bueno, los chicos aprendemos también de los estudiantes. Yo esa canción, por ejemplo, Six Seven, o sea, sé lo único que dice eso, exacto. después el inglés soy muy mala, me gusta, pero soy muy mala. Pero bueno, eso hasta los chicos lo cantan, lo bailan, y se me pegó a mí también por eso. Incluso tengo que confesar que no vi el otro video, sino que ya lo saqué con el primero, pero no vi el video del Papa que decía Gustavo. Es lo Así mismo, hacía Six Seven el ah, papá. sí, así. Yo dije, ese es del TikTok, pero bueno, pero sí, sí, o sea, estamos todos con las redes y creo que la mayoría y vemos, pero bueno, cuesta llevarlo, por lo menos en mi caso, llevarlo al aula. Bien. Y Florentino e Ivana, ¿qué se hubieran imaginado que hubieran respondido acá? ¿Ustedes cómo hubieran respondido? ¿Hubieran usado inteligencia artificial? ¿Hubieran hecho un prompt para la inteligencia artificial? ¿Cómo se imaginan haber respondido a este interrogante de si tuvieses que expresar de modo divergente, innovador, cómo viven los docentes actuales el vínculo con la IA y los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué dirían? ¿Se imaginan algo que hubieran hecho? Los perdí a Florentino e Ivana. No, estoy pensando, estoy en modo. Yo creo, yo por todos los medios trato de insertar todo esto, todo lo nuevo, porque tengo un curso en sexto año, que es Problemáticas Actuales en el Mundo Contemporáneo, Ah, así que tratamos de trabajar y aplicar todo lo que aprendemos, yo de mi parte. En algunos colegios puedo, porque hay libertad, en otros no puedo, porque los chicos no tienen medios, están prohibidos, así que ahí me desespero un poco más, pero trato, digamos, de que, de que ellos vean esto, que lo aprecien, que lo tomen por el buen lado. Yo siempre le digo que es asombroso lo que veo cuando los veo con un celular, porque tienen ahí algo valiosísimo en la mano, pero qué lástima que a veces no lo pueden explotar debidamente. Así que siempre esas actitudes de verlos con el celular me hacen llevar a la reflexión a los alumnos, a charlar sobre lo bueno que es, pero a vez lo que por ahí nos perjudica si no lo sabemos manejar. Es una herramienta fabulosa,
sí la sabemos manejar. Estoy ahí, ¿no? O sea, es una, no sabría cómo expresarlo en imagen, pero bueno. Bueno, ese es el desafío para la próxima, digamos. Ivana, vos pudiste, cuando pasaste por acá, veas que llegabas medio tarde y pasaste de largo, pero ¿se te ocurrió algo? Bueno, capaz que Ivana, no sé si tendrá mic. Pero bueno, y yo acá había posteado, también posteé yo uno, que también jugando un poquito con, como decimos, con la inteligencia artificial acá, vieron que Gemini ahora tiene para hacer video. Bueno, en su momento había armado esto, que también, se me ocurrió recién, ¿no? Que lo había armado para otra cosa, y yo había armado este video. ¡No dejen que me alcancen! Bueno, nada, era como algo ahí medio humorístico, ¿no? Esta idea del docente que se siente como apabullado por la IA, los estudiantes que se ríen de eso porque tienen más claro algunas cuestiones, pero era una especie de humorada. Bueno, el Padlet creo que es una herramienta que conocemos, la mayoría conocemos, o creo que todos en algún momento hemos pasado por acá. También es muy útil. También el Padlet está teniendo como otras usos, además del muro, como lo tenemos acá, otras formas de organización, como columnas y otras cuestiones. Capaz que también tengo para mostrar algunas otras formas que he trabajado en la universidad en el uso del Padlet, que también son interesantes y organizan la información de otra manera. Pero bueno, eso también implica investigar un poquito. Después seguía y vinimos a otro juego. Y este es el juego del número del 6-7, ¿no? Ese movimiento que hacen que levantan las manos. Vamos a poner uno para que lo vean los que no pasaron por There you acá. go. You gotta do it. You gotta do it. Yes, sir. I mean, why not, right? Why not? What? What an atmosphere. Bueno, ese movimiento es el 6-7, ¿no? O sea, que era para otro cuestión de ponernos en comunicación, mantener la comunicación, mantener cierto tipo de humorada en la narración que estamos teniendo de este juego, ¿no? O sea, de vuelta, le venimos trabajando con el estudiante, supongamos, alguna cuestión más teórica, de opinión, y volvemos a algo que más lúdico, ¿no? Más al juego. Y si no sabíamos que era 6-7, teníamos acá el yogi, que si ustedes ven, cuando lo paso por algunos lugares, esperen que lo voy a agrandar, a ver si lo puedo agrandar, ahí está. Bueno, agrandé mucho que digan. Y si van por acá abajo, aparecía el 6 y el 7. Bien. Entonces cuando uno cliqueaba acá, le pedía el código, ponía 6-7, y llegábamos al último espacio, que es, ¿qué era esto? Al escuchar el concepto creatividad vincula educación, ¿qué sensaciones, ideas, opiniones expresaría? Acá creo está la opinión de Gustavo, animarse a pensar de nuevo, fuera de los núcleos duros, con más libertad. Y llegó a poner también su participación Laura. No es memorizar o hacer algo mecánico individualmente, sino es compartir y divertirse con el otro. Entonces ahí tenemos dos ideas y ahí terminaba nuestro recorrido. Dos ideas que hay elementos que vamos a tomar acá, ¿no? Que vamos a hablar ahora. El tema de salir a veces de la matriz tradicional de enseñanza y de escolaridad. Y la otra que aparece acá que me parece muy interesante también, que no es algo individual, ¿no? Y que aparece la idea del otro. Me parece que estos elementos tienen que ver con la creatividad. Vamos a descubrir que son muy importantes, por lo menos desde dónde vamos a definir nosotros la creatividad. Acá recién leo que Ivana pone, no logro conectar el micrófono, subió el último meme, trabajo con pasantías, primeras experiencias laborales. El último, a ver si no, capaz que yo no lo... Esperen que vea de vuelta al Padlet, a ver si podemos... Bueno, acá no, igual no se subió acá. Bueno, creo que es el que compartiste vos, ahí. Ahí está, bueno. Bien, ¿qué tal la experiencia? Bueno, más para que nada para Laura y Gustavo, ¿no? Pero
¿Cómo salen de la experiencia de recorrer algo más vinculado a la gamificación? ¿Qué experiencia tienen de gamificación? ¿Han hecho algo así? Bueno, Ivana también lo recorrió. No, yo conozco Genially, pero no había hecho, yo que no, creo que no había hecho así como un juego. Pero a mí me encantan, o sea, que sea así los juegos, me re gustan, o sea, me entusiasmo más. Eh, y bueno, y por ahí como que el videíto, no sé si era para poner que era largo, pero como que no estaba muy enfocada, como que era para mí, por lo menos para mí era muy rápido la voz y no captaba bien, Ah. pero debe ser algo mío. No, bueno, eso de última uno le hace una chusmeadita de vuelta Entonces y vuelve a lo pasar de iba vuelta. parando cada tanto porque no me quedaban conceptos y eso, pero bueno, debe ser como me siento también. Pero No, sí, claro. me re divirtió, o sea, a mí me gusta y está buenísimo llevarlo al aula, poder llevarlo, pero bueno. Bueno, pero me parece que es, nada, si uno tiene como esta cuestión de la curiosidad, me parece que está bueno ir indagando también en las herramientas, ¿no? Porque algo muy importante que tenemos que entender es que la herramienta por sí misma no tiene una utilidad, sino que la utilidad se le otorga el sentido que nosotros le damos a la herramienta. Eso me parece muy importante, es algo que dice Mérier en Frankenstein Educador, que lo útil no es por sí mismo útil, sino tiene un sentido que lo anteceda, ¿no? Entonces, si nosotros le encontramos un sentido a, a determinada herramienta o a determinada forma de trabajar con una herramienta, bueno, ahí se nos va a convertir en útil, ¿no? Y para ese sentido, bueno, también tenemos que tener algunas otras cuestiones en presente, que es un poco la definición de creatividad que vamos a chumear ahora. Yo les voy a compartir un genial y de vuelta, pero de modo que acompañe un poco la charla. Como siempre, en los últimos tiempos nos ayuda muchísimo nuestro amigo Notebook LM para hacer infografías. Esperen que tengo que encontrarlo ahora. Tengo muchas ventanas abiertas. Acá está. Y vamos ahora a abrirlo del todo. Ahí está. Ahí supuestamente vamos a visualizar. Lo que sí, bueno, hay algo que me caracteriza mucho a mí, que es hablo mucho, muy rápido. Entonces ahí donde haya ideas que ustedes digan, che, yo me gustaría decir algo sobre esto, o quisiese preguntar algo, interrúpanme nomás. No hay ningún drama. Sobre todo porque, como ya les dije, en este momento solo veo la foto de Laura en el Geniali. Así que ustedes me dicen. No, También sí, tenemos la herramienta en reaccionar de levantar la mano. bien. Sí, cuando alguien habla, capaz que cuando levanta la mano, me aparece en la ventanita a mí. Ahora que hablaste vos, Gustavo, apareces vos. Se ve que el último que participa queda ahí activo. Bueno, hay como varias cosas para decir. Vamos a ser un poco más sintéticos en el sentido de que tal vez después podamos acceder a otras herramientas o ver o pensar unas cuestiones más prácticas de lo que queremos ver por creatividad. Vamos a partir de una idea de creatividad, de la creatividad como sistema, que propone un autor que se llama Csikszentmihalyi. Es muy difícil de pronunciar, tuve que ir a buscarlo a Google y de escribir más difícil, ¿no? O sea, me costó mucho tiempo aprender a llamar a Darío Z, Darío Stassreiber. Bueno, este es más complicado. Cuando podamos ver el nombre que no aparece acá en la infografía, van a ver que no es mentira, de que es un apellido bastante complejo. Y el planteo, a mí me parece interesante, primero, esta idea de la creatividad que él propone ya hace un par de años, esta obra, porque nos saca de la idea de que ser creativo es algo excepcional, algo netamente de un genio, de una persona, netamente en el mundo individual, ¿no? El planteo que va a hacer profundamente es que la creatividad surge de un sistema donde de alguna manera, se entroncan estos tres pilares que él nombra. Uno es el campo, otro el ámbito y otro la persona. Eh, nosotros, él
el planteo que va haciendo, los ejemplos que va dando en su obra, en su libro, van a estar muy vinculados a una creatividad realmente que rompe con el campo en el que está inserto, que lo transforma, da ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con el arte en el Renacimiento, en Florencia, entonces habla de ejemplos que son como muy grandes, pero a mí me parece que nos ayuda esta idea de los tres pilares para pensar la creatividad en la misma escuela, ¿bien? No digo en el aula, vamos un poquito a un ambiente un poco más amplio, porque de última lo que nosotros estamos buscando con esto de pensar la creatividad, la innovación, es cómo vamos a vincularnos pedagógicamente con nuestros estudiantes y cómo vamos a lograr que ellos puedan llevar a cabo procesos de aprendizaje significativo, auténtico, real, ¿no? Que realmente pueda existir una transformación en el modo en que nosotros podemos comunicar esos saberes que queremos compartir con ellos. Entonces, lo que hace Csikszentmihalyi es primero hablar de que la creatividad se da dentro de un campo. Ese campo, él plantea que son el sistema de reglas, procedimientos, símbolos, ¿no? Todo aquello que, las normas, y que nosotros podemos pensar también como lo que pasa dentro de nuestro campo de enseñanza, ¿no? Dentro de nuestra asignatura, nuestro espacio curricular, de las cosas que se pueden y no se pueden hacer dentro de la escuela. Y lo que decía hoy Florentino, ¿no? Esta cuestión de en algunos lados se puede, en otros no. Bueno, el campo, ¿no? El primer elemento que él plantea es ese componente cultural que uno debe poder internalizar, ¿no? La persona debe tener la capacidad de poder internalizar, de interiorizar ese sistema, de conocerlo, y yo creo que ahí también aparece algo que es muy importante, que tiene que ver también con el dominio que nosotros tengamos de ese campo, ¿no? No solo conociendo las reglas, sino también conociendo aquello que nosotros queremos hacer, qué profundidad a veces tenemos de los saberes que queremos compartir, que queremos enseñar, que queremos transmitir. Entonces me parece que la persona, bueno, interioriza el campo, lo conoce, eh, y hay otro elemento más que va a terminar de legitimar la posibilidad de la creatividad y la transformación, que es el ámbito. Y acá aparece, Csikszentmihalyi lo nombra como ese lugar de expertos, guardianes, ¿no? Aquellos que dentro del campo tienen cierta hegemonía, cierto poder, para decir, sí, acá hay algo creativo, acá hay algo novedoso, acá hay algo que transforma el campo, bien, que genera algo nuevo. Nosotros, yo lo pensaba, más que nada, pensaba en nuestros propios colegas, el equipo directivo, no tanto como jueces, ¿no? Un tribunal que nos va a decir si lo que hacemos es creativo o no, pero la realidad es que lo que vamos a entender es que la creatividad individualmente no transforma nada. Bien, yo puedo ser súper creativo en el aula, pero cuando salgo del aula entra otro profe y después otro. Y si no logramos que haya una comunidad, un ámbito que entienda que eso que novedoso que nosotros podemos llegar a traer o generar también es una forma que podemos con otros compartir y seguir profundizando, probablemente no pase ese aprendizaje significativo o real o auténtico. Entonces, yo en la figura que plantea del ámbito, Csikszentmihalyi, yo, bueno, me pienso una sala de profes, ¿no? Donde uno puede compartir, che, yo voy por acá, y ver si ese por acá ayuda a otros a decir, ah, bueno, mirá, esto está interesante. En la experiencia personal, como ustedes vieron ahora esto del juego que hicimos, yo doy filosofía en sexto año y hay algunos temas, los trabajamos con un escape room, ¿bien? Que tiene toda una historia, como es el tema libertad, bueno, le metemos toda una cuestión así distópica y todo. Y el año pasado lo trabajamos con otra profe, porque la profe vino y dijo, che, eso que haces vos del escape room, ¿por qué no lo hacemos juntos? Bueno, a mí me parece, ahí me hace pensar eso, ¿no? O sea, a veces uno hace cosas que pareciera que tienen que ver con uno sentirse que está haciendo algo, pero si no contagia y no compromete a otros en esa transformación, probablemente quede todo más o menos igual. Entonces me parece que en esta idea de la creatividad, que es esta posibilidad de llevar a cabo una praxis que transforme
el campo, que transforme en esta ocasión cómo enseñamos, que transforme la matriz escolar, tiene que ser, además de venir de la opción de uno y la convicción de uno, también tiene que darse con otros, ¿no? Tiene que haber un trabajo más colectivo y cooperativo que a veces es difícil, ¿no? Nosotros en este tiempo actual de tanto individualismo, que nos cuesta mucho a veces sentarnos a disentir, pero disentir para poder crear otras cosas y demás, capaz que nos refugiamos más en lo que uno puede hacer, y bueno, y uno se queda en su quinta, y bueno, y ello para mí, si no hay una cuestión más colectiva, la matriz escolar de una institución no va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay tres elementos que conforman nosotros vamos a entender la creatividad como esta posibilidad. Y lo que tiene de interesante esta definición es que, bueno, la creatividad se aprende y se enseña. No es que uno viene con la creatividad, con un chip en el cerebro, que es un genio creativo, y que existirá el genio creativo, obviamente, pero muchas veces el genio creativo, si no hubo un ámbito que lo reconozca y diga, che, esto es un genio creativo, pasaba por loco. Entonces me parece que está buena esta idea de pensar la creatividad dentro de un sistema, ¿no? Y que nos permita a nosotros también conocer cuáles son esos elementos y que también en nuestras propuestas, para que realmente puedan tener un valor creativo, tenerlos presentes de alguna manera. Bueno, después Csikszentmihalyi hace algunas cuestiones vinculadas al entorno, ¿no? Ahí se me pasó la... Hace algunas cuestiones vinculadas al entorno, habla de que en algunos lugares hay más posibilidades de generar transformaciones en el campo porque está concentrado el poder y demás, pero nosotros acá, yo de última pensaría, cuando nosotros pensamos en nuestro colegio, pensar en nuestro microentorno, ¿no? Que tiene que ver una cuestión con cómo generar espacios, ¿no? A veces personales, en qué espacio yo me siento más cómodo para poder crear y poder, vamos a ver ahora con Ken Robinson esta idea de encontrar el elemento, dice él, ¿no? Aquello que yo me siento a gusto y siento que lo puedo hacer bien y que no solo lo hago bien, sino que me gusta hacerlo y lo disfruto. Bueno, ese microentorno personal a veces ayuda a la creatividad, pero también yo pienso que si nosotros estamos hablando de cambiar la matriz escolar, bueno, también hay que pensar cómo en nuestras escuelas vamos gestando un ambiente, ¿no? Un ambiente no solo en la vincularidad, sino también en un ambiente que va tomando forma en lo físico, ¿no? En lo digo arquitectónico en el sentido de, bueno, a ver cómo distribuimos un aula, en qué espacios generamos, si siempre estamos en el mismo espacio, en qué espacios capaz que uno dice, che, esto lo puedo hacer en otro espacio para generar otro clima. Bueno, también el microentorno ayuda a lo creativo. Entonces ahí hay una idea, entonces, esta idea de la creatividad como sistema. Y acá lo que yo decía de Ken Robinson, el mismo muchacho que estaba que hablaba en el video del escape room, del juego que hicimos recién, yo voy acá a sacar una idea nada más. Él vuelve a decir el poder de la tribu, la necesidad de trabajar en equipo, la importancia de la sinergia, pero acá me parece que tiene que ver con esto de, él hace todo su libro, que se llama justamente Elemento, hace un montón de ejemplos de gente famosa que en el sistema educativo siempre estuvo incómoda porque no podía hacer aquello a lo que estaba llamado a hacer, digamos. Es verdad que nosotros, esta idea de Ken Robinson a veces va a terminar después alimentando, vamos a ver, una crítica a la creatividad neoliberal, digamos, ¿no? Una crítica de esta idea de que de una forma la creatividad puede ser hasta, entre comillas, meritocrática, ¿no? Si uno va como ascendiendo, la pone dentro de un sistema donde uno va mejorando, y esta definición o esta idea del elemento de Ken Robinson a veces lleva a ese lugar. Pero a mí me parece que está bien esta idea del elemento, porque a nosotros nos obliga a pensar que la idea del elemento es la intersección entre algunas habilidades o capacidades naturales que tiene la persona, más el descubrir esas capacidades y de pronto querer vivirlas como una vocación, y ponerle cierta pasión, cierta voluntad, cierta actitud. Cuando convergen esos tres elementos, uno se encuentra en la zona, dice Ken Robinson, ¿no? Para Csikszentmihalyi estar en la zona es fluir. ¿Y por qué fluir? Porque es ese momento donde uno hace cosas que puede estar un montón de tiempo haciéndolas, pero no se da ni cuenta, ¿no? El tiempo se distorsiona
y sin embargo uno se siente cómodo, incluso no se cansa, sino como que su energía se renueva, y a su vez también en esa zona, en ese fluir, uno se siente más uno. Entonces, a mí me parece interesante esta idea de traer, sobre todo pensando, bueno, uno como docente, ¿no? Primero, si nosotros estamos frente a estudiantes porque nuestra zona tiene que estar vinculada a enseñar, ¿no? O sea, yo pude haber estudiado filosofía. Si me gustaba la filosofía, pero no me gustaba enseñar, y probablemente en el aula nunca me encuentre en la zona y nunca pueda expandir mi capacidad creativa. Pero nosotros podemos pensar en eso, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es mi zona? Pero también, más allá de nosotros como docentes, el llamado de Ken Robinson tiene que ver también con lo que decía en el video. Cómo lograr que nuestros estudiantes puedan recorrer esa zona, puedan encontrarse con sus capacidades. Yo soy de los que consideran que no hacemos una educación a demanda, o sea, no vamos a andar viendo, a este le gusta el arte, a este le gusta el deporte, entonces vamos a hacer algo. Pero sí me parece que nuestra creatividad y nuestra capacidad de transformar lo que pasa en el aula con nuestras propuestas tiene que favorecer también ciertas capacidades y ciertas habilidades que nuestros estudiantes poseen y que no podemos darnos el gusto como de aplacarlas o apagarlas porque tenemos solamente una forma y un único modo de mirar la enseñanza. En ese sentido, Ken Robinson hace referencia a las inteligencias múltiples. Bien. Y las Leandro, inteligencias múltiples. Sí, Laura. estaba escuchando atentamente lo que decías y justamente como el rol de May en escuela secundaria, con estudiantes con discapacidad, buscamos eso, digamos, que se potencien estas habilidades. Cuesta, o sea, es como un ideal, o sea, porque vos decís actitud y yo cuando comencé en esto de educación especial iba con toda la actitud y ahí lastimosamente como que yo siento que me fui apagando de a poquito. Pero bueno, trato de repente resurgir y volver a proponer cosas. Está interesante para llevarlo también esto al aula, lo que vos explicás. Bueno, por Eh, algo estás acá vos también, o sea, sí, no estás tan apagada que digamos. sí, sí. Sí, sí, no, son momentos y momentos, pero Claro. es estar en el aula y ver a todos los profesores, pero bueno, para mí no es imposible, por eso también como digo, o sea, estoy haciendo esto, me sigo formando, pero, pero sí, o sea, me fui de tema, no sé qué iba a decir, pero No, bueno, no, pero eso. hablabas vos de cómo pensar en las capacidades de cada uno de los Ah, estudiantes. Y vos sí, hablabas, bueno, de estudiantes con discapacidad. Vamos a sí, ver que un poquito más adelante, seguramente yo escuché que en el anterior módulo lo nombraron y que probablemente vos lo conozcas, es el DUA, ¿bien? El sí, Diseño Universal de Aprendizaje. No sé cuánto vieron en la anterior clase, vi que la profe que estaba ahí lo nombraba, pero yo creo que ahora vamos a visualizar un poquito algunas ideas del DUA, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo apostar a las inteligencias múltiples, ya no solo pensando en la discapacidad, sino en la diversidad de capacidades. Y ok, algo que vamos a ver vinculado a las inteligencias múltiples, es el tema de los diversos estilos de aprendizaje. sí, Bien, no tiene que ver solo con la discapacidad, que haya pibes que aprendan mejor desde lo visual, o desde lo auditivo, o desde lo kinésico, sino que si estamos en una escuela que es inclusiva, o tenemos una ley de educación que entiende la educación como inclusión, bueno, la inclusión es para todos y todas, no es solamente para las personas con discapacidad. Entonces, por eso a mí me parecía interesante lo de Ken Robinson, que él trae esta idea de cómo, de pensar, bueno, miren, tenemos estudiantes que hay posibilidades de que ellos sean, que se puedan entrar en la zona, que se puedan sentir más a gusto, si somos nosotros capaces de proponerles propuestas heterogéneas, ¿bien? Porque son heterogéneas las inteligencias y los estilos de aprendizaje. Y de esa manera, tal vez no es que van a amar la filosofía en mi caso, o no van a amar, o van a estar preocupadísimos por las problemáticas del mundo contemporáneo, o lo que fuese. Pero sí vamos a encontrarnos con que de pronto pueden acercarse con otro deseo, con otra voluntad.
Por eso me parece que lo de Ken Robinson se presenta como una posibilidad de pensar esto, ¿no? De cómo nosotros ayudamos al estudiante también a buscar o enseñarles a los estudiantes también a ser creativos o de pronto a buscar esa zona donde encuentren que sus capacidades, su vocación y su voluntad se encuentran y se sienten a gusto. Bueno, después Ken Robinson habla de la creatividad como imaginación aplicada. Bueno, hay otras cuestiones, yo le había dicho esta importancia de lo colectivo nuevamente. Después vamos a ver cómo accedemos a las lecturas. Yo creo que incluso me parece que es más que leer los textos, es extraer idea de ellos para hacernos nosotros aunque sea una base epistémica de dónde queremos ver la creatividad, ¿no? Pero bueno, acá ya tenemos dos textos que nos presentan, así rápidamente hemos presentado como esta idea, ¿no? La creatividad como sistema, que nos hace recordar que, bueno, estamos todos invitados de alguna manera a recorrer ese sistema y cuanto mejor lo internalicemos y establezcamos vínculos, vamos a poder también transformar ese campo en el que estamos insertos. Y la idea de Robinson, de bueno, esa creatividad también es fruto de una búsqueda de qué es aquello donde yo puedo sentirme en la zona, ¿no? Donde yo me puedo sentir a gusto, deseoso de algo. Y ese deseoso de algo es donde yo justamente logro mi mayor autenticidad, donde yo me siento más yo, digamos de alguna manera. Y ahora sí, decíamos una crítica que hay a Robinson, ¿no? O sea, hay algo que se llama... estaba buscando acá a ver si aparecía, pero no sé si aparece. Por eso me frené. Bueno, no aparece, pero no importa. Lo que plantea, acá tenemos un texto de Martín Martínez. Ella plantea que la creatividad, de alguna manera, ella plantea aquí tres enfoques que se pueden ver de la creatividad o tres modelos que surgen. Uno es el solucionista, que tiene una lógica de mercado, que es el que se propone de la OCDE. Uno el utópico, que ella yo siento que sin nombrarlo del todo lo vincula a algunas pedagogías como Waldorf o Montessori, algunas de estas pedagogías alternativas, digamos, en el medio que me parece que va por ahí. Y el crítico es el modelo que ella como que viene a proponer. A mí me interesaba de este texto esta idea de cómo, de alguna manera, la creatividad puede ser tomada por el neoliberalismo, está la retórica de los afectos, era. El neoliberalismo toma conceptos que son muy humanos, que son muy atractivos, que ninguno de nosotros podríamos pensar que son negativos, pero los vacía de contenido, los vacía de sentido y los pone al servicio del sistema, ¿no? O sea, los pone al servicio del mercado. Entonces, ella hace esta crítica de que en educación muchas veces se puede estar hablando de creatividad, pero hay que ver cuál es el horizonte de esa creatividad, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Entonces, de algún sentido, ella hace como esta referencia a Byung-Chul Han y la sociedad del rendimiento, que Han lo que plantea en la sociedad del rendimiento es esta cosa de que nosotros tenemos como ciertos horizontes, ciertos consumos que queremos alcanzar, ciertas promesas que nos da nuestra sociedad actual, y vamos como corriendo detrás de ellas, nunca es como la zanahoria, nunca las alcanzamos, pero esos horizontes, que pueden ser justamente, no sé, tener más tiempo libre, mirá, podés ser creativo, podés ascender en tu trabajo, esas zanahorias que tenemos allá arriba nos llevan a que no auto explotemos. Y entonces, esa felicidad que se nos presenta allá a lo lejos y que nosotros vamos detrás de esa felicidad, en realidad es la que nos está deteriorando, la que nos estresa, la que nos cansa. Y sin embargo, seguimos pensando que la única forma de ser felices es esta, ¿no? Que estamos detrás. Y bueno, ese círculo vicioso es un poco lo que hace esto de la retórica de los afectos dentro del neoliberalismo. Y ella entonces dice que el modelo solucionista atenta con la verdadera creatividad, con la creatividad transformadora. Ella considera que la creatividad lo que tiene que generar es estudiantes con una subjetividad emancipadora, crítica, ¿no? Lo que podríamos pensar de cualquier pedagogía crítica, y que de pronto muchos de nosotros
adherimos, ¿no? Nosotros queremos que los estudiantes que pasan por nuestras aulas logren esa autonomía crítica, esa lucidez para entender el mundo actual, que puedan sentirse dueños de sí mismos. Sin embargo, muchas veces nuestros discursos, cuando los queremos poner en práctica, bueno, están atravesados por, por elementos que están vacíos de contenido porque se nos proponen desde espacios que buscan otras cuestiones, ¿no? Entonces ella hace esta crítica a estar atentos, ¿no? ¿Qué tipo de creatividad? ¿Para qué llevamos a cabo esto? Entonces a mí me parece muy importante esto de los sentidos que decía yo al principio de cuando estábamos hablando, que citaba Mériès. Me parece que es un elemento muy importante para nosotros llevar a cabo prácticas que intentan ser creativas, que intentan transformar la realidad, es primero encontrar el sentido del para qué, del por qué, o sea, ¿con qué sentido hago esto? Porque vamos a ver que Carbonell y otros autores, Maggio y demás, hablan de una especie de modernización epidérmica, ¿no? O sea, llevamos al aula IA, llevamos al aula herramientas digitales, pero en realidad es superficial, ¿no? Es solamente para una cuestión de estar actualizados, supuestamente actualizados, pero si no tienen un sentido y tampoco van a generar ningún tipo de aprendizaje significativo. Entonces, hay dos cosas ya que me parece a mí muy importante tener presente. El tema de lo colectivo, en la construcción de la creatividad y la posibilidad de que esa creatividad realmente lleve adelante transformaciones profundas. Y por otro lado, los sentidos, ¿no? Que tengamos muy, muy claro de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Con qué objetivos. Y bueno, después ahora vamos a ver otro elemento más que nos va a dar días barriga. Y dentro, yo acá puse otra imagencita ahí muy rápida. Después lo dejo, el texto. El texto va a estar, están todos los textos en el campus, van a estar, después les muestro el campus, pero Margaret Boden, ella que también trabaja en la década del 80, 90, trabaja el concepto creatividad, hoy, en la actualidad, lo está vinculando y está trabajando con la inteligencia artificial, ¿no? Nada, traída esto, no voy a ampliar mucho. Me parece que el vínculo de IA y creatividad hoy nos vuelve a posicionar en esto, ¿no? Que hablábamos del sentido. Ella lo que va a plantear es, bueno, la conciencia la tiene el ser humano. Bien, la IA necesita constantemente que nosotros podamos jugar ese rol del ámbito que decíamos en el primer texto. Nosotros tenemos que legitimar que lo que hace la IA sea validado, ¿no? Somos nosotros quienes validamos. Entonces, ella está en un enfoque escéptico respecto de la IA porque hay algunos enfoques, por ejemplo, la posibilidad de la singularidad de la IA, ¿no? Que se convierta en piense por sí mismo, de alguna manera para decirlo así rápidamente. Ella está en un enfoque más escéptico. Ella considera que la IA sí es muy importante como co-creador, ¿no? Que puede potenciar nuestras acciones, pero que siempre va a estar, somos nosotros quienes vamos a validar, porque tenemos la conciencia, porque sabemos determinar el contexto, la relevancia, el sentido de lo que queremos hacer, somos nosotros. A la IA se le da indicaciones y con esas indicaciones la IA trabaja, ¿no? Ella habla de que el ser humano tiene tres tipos de creatividad: la combinatoria, la exploratoria, la transformacional. Y es la exploratoria la que ella considera donde la IA mejor se maneja, y que es esto que hacemos mucho nosotros, ¿no? Que le pedimos, haceme una pintura, haceme un dibujo con el estilo tal, haceme... Este tipo de cosas, la IA la hace muy bien porque tiene justamente los marcos para hacerla, ¿no? Y donde hay una posibilidad, pero que acá es donde dice ella que va a necesitar de la, del ser humano, adecuándola y validándola, es la posibilidad de la creatividad transformacional, que es la creatividad que hablábamos un poco al principio con Csikszentmihalyi, ya no me sale el nombre, de nuestro amigo, que es la de poder transformar el campo, ¿no? De romper con el molde. Ella lo que plantea es que la IA tal vez no esté, que puede ser caótico eso, que hay una potencialidad, pero que en realidad siempre va a estar la necesidad de la validación humana. Nada, era traer un poco lo de la IA y la creatividad, me parece que es algo interesante para discutir, me parece que todavía hay mucho en estudio,
y que nosotros sí podemos entenderla como este co-creador, ¿no? Y bueno, y 2 ideas más, si no se va a hacer muy largo. Hay una cuestión vinculada a que me parece importante, me parece que este texto hay un texto de Rivas, eh, que me parece que está bueno porque nos ayuda a polemizar, ¿no? Cuando hablábamos, bueno, un poco lo que decía Laura, ¿no? O sea, nosotros estamos, bueno, vamos con algo nuevo, queremos pero nos bajoneamos, vemos que no hay rebote en nuestros compañeros, o también descubrimos que tengo que tener 50 millones de horas, que tengo que elaborar un montón, y bueno, se me acaba el estar en la zona, me pasa otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, acá el texto de Rivas es interesante porque va a hablar ya de la innovación, ¿no? Él va a diferenciar la innovación de las mejoras o de las reformas. La innovación, él dice que surge, que es la creatividad puesta en práctica, que la innovación surge especialmente o tiene su origen en el propio educador, en el propio docente. Bien. ¿Y por qué dice esto? Bueno, él hace esta definición de innovación. Dice, innovar consiste en alterar los elementos de un orden escolar que apagan o limitan el deseo de aprender de los alumnos. Bueno, entonces él lo que plantea es que el docente es el primer motor de cualquier innovación. Es el primer motor que tiene que garantizar el derecho a la educación. A una educación con contenido, ¿no? Significativa. Y este es el punto de discusión, ¿no? Porque nosotros, bueno, hoy estamos acá sentados, ustedes están acá sentados, yo me estoy proyectando como docente a ver cómo puedo, en estos tiempos del siglo XXI, mejorar mi propuesta pedagógica, cómo ser más significativo, significativa, pero sin embargo también de golpe tengo un salario que no me alcanza para vivir, no me alcanza con un curso, tengo que tener 2, 3 cargos, tengo que tener 10 cursos, ¿no? Si tengo materias con pocas horas, tengo más pibes todavía a cargo. Entonces, hay una tensión ahí que a veces es difícil de resolver, a veces estamos como mejor parados para salir adelante y otras veces no, nos mata. Y Rivas plantea que es necesario lograr un desdoblamiento. Esto es sumamente para entrar en discusión, ¿eh? Él dice que hay que lograr separar la legítima indignación que tenemos por nuestras precarias condiciones laborales, hay que separarla de la incansable búsqueda pedagógica dentro del aula. No sé si podemos hacer eso, Bueno, ¿no? Capaz que sí. Leandro, A ver, Laura, sí. eso justamente, justo estaba pensando si decía algo así, porque cuando uno ingresa al aula se ve ese clima que es entendible, porque todos, o sea, todos estamos, bueno, lo que vos nombrabas económicamente, pero bueno, por algo también decidimos dedicarnos a esto. Entonces, si vos entras al aula y ves a una profesora con, o sea, en general lo veo el clima, ¿no? No son todos así, pero que te recibe mal, que la cara ya no, ya viste, está mal predispuesta, cuesta meter, digamos, esas ideas innovadoras o creativas. No es que uno no lo va a seguir haciendo, pero cuesta, como que vos decís, bueno, le llevo esta propuesta y como el clima no está como muy bueno, no se crea ese lapso o esa red que se tiene que crear. Pero bueno, vamos en camino. Bueno, pero eso yo creo que es el desafío. A veces uno, cuando habla de Sí, estas cosas, claro, muchas de estas cosas, bueno, acá arriba se escribe acá en Argentina y él sabe de la realidad argentina y demás, pero muchas de estas cosas también están pensadas para contextos donde la educación tiene otra carga significativa, ¿no? Cuando uno dice educación tiene otro significante, ¿no? En otros países el mm, docente no está desmerecido, no está vapuleado, no está estigmatizado como puede pasar en nuestro país en este momento histórico, donde digamos, la educación tiene una inversión importante. Entonces, lo que decía también Florentino, o sea, que yo puedo acceder a Internet, o que decías vos, ¿no? ¿Tienen los pibes Internet? ¿No tienen los pibes Internet? ¿Podemos acceder en el aula? Bueno, hay un montón de elementos también que muchas veces nosotros estamos hablando de esto, pero nos enfrentamos a una realidad que pareciera estar en otro lugar.
Entonces me parece muy importante llevarlo a la discusión y uno ir tomando posición, ¿no? Yo creo que ustedes que están acá, que estamos compartiendo este espacio, hay una posición tomada, ¿no? O sea, Sí. lo quiero intentar, tal vez, ¿no? Como Ujú. pueda, pero lo quiero intentar. Ahora, me parece que lo que estamos construyendo con estas definiciones que estamos dando es una especie de horizonte de sentido, ¿no? Desde dónde yo quiero comprender mi labor docente. Pero también es una realidad que si no logramos contagiar a otros compañeros y que se haga realmente algo más colectivo dentro de nuestras propias instituciones, bueno, difícilmente, creo yo, podamos llevar adelante cambios en la matriz tradicional, como dice Rivas acá en este texto que está en la filmina, en la diapositiva. Pero también yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Porque de vuelta, ¿no? Depende en un sistema escolar donde tenemos 12, 13 profes diferentes, 12, 13 materias, 12, 13 formas de evaluar distintas, ¿no? O sea, todo de alguna forma fragmentado, ¿no? Bueno, es muy difícil si no hay una comunidad que piense con la sinergia de que hablábamos, hacia un mismo horizonte de sentido, no sé si va a existir una transformación. Entonces, para mí, es muy importante recuperar. Yo creo que el docente siempre está yo me acuerdo un texto que leía en los 90, fines de los 90, de Filmus, cuando hablaba de la descentralización de la educación, y él empezaba hablando de la descentralización, llevaba la y después terminaba el texto diciendo, igualmente, la persona a cargo de que esto funcione o no, es el docente, decía. O sea, él hacía todo un recorrido de todas las políticas y decía, bueno, pero depende del docente. Bueno, no sé si tenemos que ser responsables últimos de todas las cosas, pero sí es verdad que somos muchas veces los garantes de que las cosas acontezcan. Y más allá de que uno pueda estar más a gusto o menos con las propuestas de políticas y demás, a mí me parece que tenemos que recuperar el sentido del encuentro con el otro, ¿no? El encuentro con el estudiante. Y es ahí donde nosotros tenemos como que estar dispuestos a, bueno, ¿cómo hacemos en medio de este contexto lograr procesos de aprendizaje significativos? Lo que dice Rivas es, bueno, él recupera la idea de los derechos, de la educación como derecho, habla de la inclusión y habla también sobre todo de la adhesión al sentido de justicia social que tiene nuestra ley de educación. Y entonces que a través de la educación, de alguna forma, tenemos que, de alguna manera, interrumpir o ir desandando o desmalezando todas las acciones que reproducen las desigualdades en la sociedad. Entonces a mí me parecía muy interesante esto, y acá es donde yo quería plantear una cuestión más práctica, que es la aparición del DUA. Bien, que, bueno, lo habían nombrado, no sé cuánto lo explicaron la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo cómo fue la clase, pero a mí me parece interesante lo del diseño universal de aprendizaje, con la idea de la inclusión a priori, ¿no? Porque nosotros cuando diseñamos una actividad, yo dije, importante lo colectivo, importante el sentido de por qué voy a hacer las cosas. Pero también para mí tiene que aparecer esta cuestión de, bueno, la voy a diseñar esta actividad, y ahí es donde tiene que aparecer también, entre comillas, mi creatividad, mi ganas de transformar el campo en el que estoy inserto, y el campo en el que estoy inserto generalmente da clases tradicionales, bueno, es la posibilidad de diseñar de modo que los estudiantes puedan ingresar al saber de múltiples formas. Esa es la inclusión a priori. Que el estudiante, obviamente hay estudiantes con discapacidad que ameritan una adecuación y una mirada especial de cómo vamos a diseñar nuestra estrategia con ese o esa estudiante. Pero en general, si uno diseña un modo en que estemos pensando en las inteligencias múltiples, de esa manera probablemente todos se sientan rápidamente a gusto en clase. Lo que generalmente pasa en clase hoy es la inclusión a posteriori, que entonces no es inclusión, es integración, ¿no? O sea, llega el docente, empieza a trabajar, se da cuenta que hay un estudiante que no va ni para atrás ni para adelante, le dice, che, ¿qué te pasa? Ah, este pibe tiene PPI. Bueno, entonces ahí va, hagámosle algo. Entonces le hacemos como una especie de pegote, ¿no? Algunos con mayor compromiso, otros con menos compromiso, pero
hacemos algo especial para ese estudiante. A mí me parece que está bueno esto de ir pensando la inclusión a priori, ¿no? O sea, cómo diseñamos una acción, una praxis educativa que todos los estudiantes, según sus capacidades, según sus estilos de aprendizaje, puedan acceder al saber o de pronto se sientan que están haciendo todos lo mismo, ¿no? Que fue pensado para él, para cada uno, que cada uno sienta que fue pensado para cada uno. Obviamente, de vuelta empezamos con esto que decía Rivas, ¿no? Bueno, hay que desdoblar nuestras condiciones laborales de lo que implica buscar la transformación pedagógica en el aula. El diseño universal de aprendizaje, bueno, es algo que surge, capaz que le dijeron, ¿no? Capaz, díganme si estoy repitiendo cosas que ya saben. El diseño universal de aprendizaje surge en la arquitectura, bien, en un momento histórico, cuando empezaron la necesidad de hacer accesos a personas con movilidad reducida y demás, se empezaron a poner en los edificios diferentes accesos, baños y demás que quedaban como medios así, pegotes, como dije hoy, y medio que rompía la armonía de esa arquitectura. Entonces se desarrolla lo que es el diseño universal. El diseño universal ya piensa el edificio con los accesos para todos. Entonces ya no lo usa solamente la persona con discapacidad, sino también lo usa que está medio cansado, lo usa que tiene, como es el dibujito ahí, el que tiene un cochecito de bebé, ya no tiene que subir por la escalera. Bueno, ahí cada uno puede acceder como sienta que quiera acceder. Está la posibilidad para todos. Eso pasa a la educación y se genera esto. ¿Cómo nosotros podemos hacer que accedan al saber los estudiantes? Y acá abajo, en los 3 pilares del aprendizaje, en el texto que yo les doy, les dejo, tiene algunos ejemplos. Me parece que esto es muy interesante y es muy práctico. Y no tiene que ver con usar un montón de inteligencia artificial o herramientas digitales que sí pueden ser necesarias, sino que tiene que ver con que, bueno, de vuelta, cómo yo pienso mi clase o pienso mi aula de un modo eh, diverso, ¿no? Entonces, el diseño universal de aprendizaje nos invita a que haya múltiples formas de representación del saber. O sea, que los estudiantes accedan al saber, haya una propuesta que se pueda acceder. Hay pibes que acceden leyendo y leen y aprenden leyendo. Hay pibes que aprenden más mirando un video, otros escuchando un podcast, otros trabajando con algún material más concreto. Bueno, ¿cómo hacemos una propuesta pedagógica, didáctica, para que el acceso, la representación del saber pueda ser múltiple? Ese es un desafío, porque muchas veces confundimos, nosotros, bueno, traemos un texto al aula y pensamos que lo que le enseñamos es el texto. Entonces el que lee el texto no aprueba. Pero la idea no es que aprendan el texto, sino que aprendan un saber. Entonces, uno puede aprender leyendo ese texto, pero otro puede viendo un video de 2 horas, o media hora, o 40 minutos. O sea, tenemos que pensar en esas posibilidades, ¿no? De cómo pensar que nuestros saberes se pueden acceder de diversos modos. Ese es un desafío, me parece interesante, y que las herramientas digitales nos ayudan bastante. ¿Por qué? Porque en los casos y en las posibilidades que existan celulares, compus, internet en un colegio, bueno, Notebook LM, por ejemplo, nos hace resúmenes de video, resúmenes de audio. Entonces, mientras un compañero está leyendo el texto porque le gusta leerlo más, otro puede estar viendo un resumen de video y otro puede estar escuchando un resumen de audio. Y están aprendiendo lo mismo de diferentes maneras. Entonces, ese es un desafío muy interesante que nos invita a pensar el diseño universal de aprendizaje. Pero no solo acceden de diferentes maneras los estudiantes, también egresan del saber de diferentes maneras. O sea, hay algunos que les resulta muy cómodo la lección oral. Hay otros que les cuesta un montón y mejor escriben. Pero también podemos pensar que en algún caso se pueden hacer maquetas, se pueden hacer podcasts, le podemos pedir que hagan un escape room, le podemos pedir un montón de cuestiones de a ver cómo podemos invitarlo a nuestro estudiante, al que le gusta más el arte, cómo el que le gusta más ¿cómo logran nuestros estudiantes? ¿Cómo los evaluamos? Entonces, no solo pueden acceder de diversas maneras, sino también tenemos que pensar que pueden egresar del saber de diferentes maneras. Y nosotros podemos visibilizar lo que están pensando de diferentes maneras.
Entonces, a veces es medio irreal pensar que, bueno, por eso decíamos también a veces cómo ayuda el ambiente concreto, ¿no? Si tenemos un aula donde no hay internet, donde no hay electricidad como la gente, o bueno, sí, obviamente va a ser muy difícil o donde no hay cortinas y es de día y no se puede ni proyectar algo. Bueno, hay como muchas cosas que dan vueltas, ¿no? Pero nosotros digo, estamos construyendo un horizonte de sentido. Entonces, bueno, tensionar hacia ese horizonte nos puede ayudar a pensar en esta diversidad que estamos planteando. Y otra cuestión que es también muy interesante es el tema de la implicación, ¿no? Por un lado, tiene que ver con el porqué, con el sentido. Si los estudiantes entienden cuál es el sentido de lo que estamos enseñando, eso puede ayudar a que ellos se impliquen de una manera más comprometida. Pero también hay algo que yo les decía que dice Díaz Barriga, que es que hay dos elementos que podemos pensar o tener presente para diseñar actividades o elegir materiales que promuevan el aprendizaje auténtico. Un elemento es la relevancia cultural. Bien, ella plantea que es necesario que aquello que nosotros proponemos sea relevante para nuestro estudiante. Yo me acuerdo que de cuarto a séptimo grado, porque hice séptimo grado, estudiaba con el capeluz bonaerense. Yo vivía primero en Viedma y después en Trelew. O sea, y en las dos provincias me daban el capeluz bonaerense. Yo tenía re claro qué pasaba en la llanura pampeana. Ahora no tenía ni idea qué pasaba con el circuito productivo de la lana, por ejemplo, y mi viejo trabajaba en la lana, no tenía ni idea qué pasaba. Yo creo que hubiera sido mucho más relevante culturalmente que yo tuviese un material que me acercase a la realidad de mi familia, digamos, ¿no? O incluso de mi zona. Entonces, la relevancia cultural, ¿no? Que a veces se da también con esto de con qué tipo de lenguaje presentamos algunas cuestiones, ¿no? Esto que hacíamos de los memes y de otras cuestiones. Bueno, ¿cómo acercamos al estudiante? ¿Cómo lo implicamos? Eh, y además de la relevancia cultural, ella plantea el nivel de actividad social que tenga una actividad que uno presente, que proponga. O sea, esto muy vygotsquiano, ¿no? O sea, esta idea de cuánto vínculo con otros tengo en ese aprendizaje, ¿no? Esta zona de desarrollo próximo, estas ideas que andan dando vuelta. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos con la actividad con el otro? Me ayuda a mí a potenciar de alguna forma espiraladamente la cognición, el aprendizaje. Entonces, esos dos elementos que ella plantea, que ella menciona, me parece que también son interesantes para tener presente, ¿no? Y que ayudan a implicar al estudiante. El estudiante que se siente identificado con lo que uno le muestra. Ella propone, por ejemplo, el análisis de casos. Una de las cosas que ella utiliza son los ABP, los aprendizajes basados en problemas. Ella propone. Acuérdense que los ABP está el aprendizaje basado en preguntas, problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Y después también está en problemas y retos. O sea, hay varios ABP. Nosotros vamos a ver, yo les voy a subir algún material para la siguiente clase cuando veamos algunos formatos pedagógicos. Pero, bueno, análisis de casos, por ejemplo, ¿no? O sea, es mucho más interesante que yo pueda trabajar sobre cuestiones reales de mi entorno que un cuestionario sobre una fotocopia que no tengo ni idea de por qué apareció acá. Entonces, me parece que en esto de la creatividad también tiene que existir, o de la innovación, tienen que existir algunas concepciones de base, ¿no? Me parece que la inclusión a priori, pensar en esta diversidades de accesos, multiplicidades de accesos y también la relevancia cultural y el trabajo con otros, el nivel de acción de actividad social de una propuesta, nos ayuda a pensar cómo ir transformando la matriz social. Bueno, ya para terminar, a nivel teórico, de última tengo algunas cosas que quería mostrarles, pero vemos cómo venimos hablo mucho y muy rápido, entonces. La aventura a innovar, hay un texto de Carbonell también que les propongo, que en realidad a mí me parece, de vuelta, habla de la innovación, pero sí me parece interesante que él propone nuevamente esto de la horizontalidad y la democracia. Él dice en su texto, él va a plantear que es muy difícil que acontezca innovación en entornos autoritarios.
Bien. Y algo que también dice Rivas, que lo dejé pasar porque le voy a nombrar acá, tiene que ver con esto de la autoridad. ¿Cómo se construye la autoridad en el vínculo con el otro? Me parece que también es un elemento que debemos pensar. Muchas veces cuando llegamos al aula, bueno, ¿qué tenemos enfrente, no? Alguien que yo tengo que moldear a mi manera, que tiene que reproducir aquellas ideas que yo les traigo, o una oportunidad de construcción del saber, y bueno, que nos va a ir de a poco trayendo sorpresas, desafíos. Hay un texto de Finkelkraut que se llama La sabiduría del amor, que hace este planteo que hay en el origen del vínculo humano, plantea, ¿no? Que hay en el origen del encuentro humano. Y entonces él toma una mirada de Sartre que plantea que en el origen del vínculo existiría, entre comillas, la guerra, el intento de moldear al otro, y toma después la mirada de Lévinas, ¿no? Que plantea no lo contrario, sino que lo que plantea Lévinas es, en el encuentro con el otro hay una oportunidad. Bueno, me parece que en este sentido, ¿no? O sea, bueno, en el encuentro con ese otro, que es el estudiante, me parece que nosotros tenemos un desafío de bueno, a ver qué pasa con este estudiante, qué pasa con este grupo, ¿no? Que muchas veces directamente ya lo traemos etiquetado, ¿no? Porque el año pasado nos dijeron que era de tal manera. Bueno, a ver, ¿qué cosas podemos ir construyendo? Y se tiene que construir en espacios democráticos, ¿no? De vuelta aparece esta cuestión de, bueno, con otros, escuchando voces, escuchando la pluralidad. Y de vuelta Carbonell va a traer estas ideas de la justicia social, la necesidad de estar atentos a no reproducir desigualdades. Y me parece que en esto de la construcción de la autoridad es importante porque nosotros hay una idea que parece que por miedo al autoritarismo hemos dejado de lado la disciplina. Me parece que hay una idea de disciplina que tiene que ver con eso del autoritarismo que nosotros podríamos cambiar, ¿no? O sea, ordenarnos incluso en el caos. El caos puede ser una forma de orden, pero que nuestra propuesta sea clara, que los estudiantes, como yo soy claro, ellos sean claros, como yo preparo la clase, hago una propuesta válida, ellos también tienen que sentirse eh, estimulados, invitados a responder de la misma manera. Bueno, hay una cuestión que con la disciplina, una mirada a una disciplina que nos acompaña a generar un ambiente favorable al aprendizaje. Y no por eso tiene que ser desde el autoritarismo. Entonces, bueno, también se podría pensar ya más de la filosofía de educación cómo se construye la autoridad. Pero sí es una cuestión que en la construcción de la autoridad no podemos dejar de pensar es cómo yo me vinculo con el estudiante. Y entonces, si nosotros vamos desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de que queremos potenciar ese sujeto que piense por sí mismo, para eso generamos una especie de propuesta, estrategia metodológica, que él se sienta implicado, que se sienta invitado, que se sienta bien recibido porque, mira, a mí me gusta, sí, mirar videos. Bueno, voy a mirar el video. O sea, a mí me gusta leer. Bueno, esta posibilidad me parece que estamos en la línea de transformar esa matriz, a pesar de que todavía nos falta el camino colectivo, con los compañeros y con otros docentes, para que realmente la institución se ponga en sintonía, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el sustento teórico que yo quería traer hoy, compartirles. em, compartirles para más o menos tener presente de dónde creo que podemos ir trabajando la innovación en educación. Yo estoy casi seguro, ¿no? De que pueden existir millones de herramientas, pero si no tenemos detrás de nosotros, no está este horizonte de sentido, es muy difícil realmente que la herramienta por sí misma genere una transformación. Bien. Entonces, bueno, esa es un poco la invitación. Bueno, hablé un montonazo, no sé, algunos reflejos y después les muestro algunas cosas les muestro un poco el aula que ya está habilitada con algunas actividades y demás. Y bueno, después vemos si ya cerramos o muestro otra cosa. Pero bueno, algunos reflejos, ¿cómo sienten lo que fuimos planteando? ¿Sienten que no, estamos en otra sintonía? ¿Estoy en un mundo aparte? ¿Hay algún desafío? ¿Qué esperaban de esta
este espacio, de este módulo? ¿Qué podemos proponer para el próximo? Cualquier reflejo que quieran compartir. No, a mí me pareció re interesante. Bueno, a veces como comenté que es como una montaña rusa cuando uno está en la escuela, pero si pierdo el sentido, como decís vos, me voy de la escuela. Eh, o sea, es como, es difícil las relaciones con el otro, humanas, que a veces el otro no lo tiene en la escuela, lamentablemente, y te reciben mal, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es por eso justamente también, claro, porque a veces me planteo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué sigo estudiando? ¿Por qué me sigo formando? Y bueno, debe ser eso, algo dentro mío que le da algún sentido cuando ingreso al aula y estoy con los estudiantes y bueno, trato de formar lazos con el que desea formar lazos y con el que no, de docentes digo más que nada, ¿no? Y con el que no, bueno, tratar de ver si se puede ablandar. Porque es un tema también estar como el rol de Mai. Yo a la mañana estoy en dos escuelas y no es tan fácil. Hay que estar, hay que vivirlo, pero no es que voy mal, sí hay algunas situaciones, pero no es que estoy todo el día mal. Pero bueno, es difícil, cada persona es un mundo, o está más cerrado, o no está abierto, o, pero bueno, no quiero desplayar mucho acá, porque después tengo que volver a la escuela. Pero no, sí, no es, nada es imposible, creo yo, y creo que digo el rol de Mai siempre porque estamos como desdibujadas, que ya lo hablé en otros encuentros igual. Entonces, bueno, levanto la bandera por las Mai. Pero no, me gustó, estaba escuchando atentamente. Está buenísimo lo que decís. Y sí, un recurso, como decís vos, es lo mismo que nosotros, yo he hecho realizado en primaria cuando estuve, muchos recursos, no sé, juegos, digamos, con material concreto, y en sí no te va a solucionar, digamos, ese contenido si vos le das al alumno y que él solo lo aprenda a usar, sino que vos le tenés que dar ese sentido. Por ahí los profesores de aula piensan que vos ya ajustándolo, haciendo algún ajuste o llevándole algún material concreto, se lo dejás al pibe, al alumno, y ya listo, con eso aprendió. Y no, vos tenés que estar el andamiaje, o sea, es todo, no es que es magia, digamos, lo que vos creaste. Capaz funciona, capaz que no, porque tampoco es que tenemos la bola mágica como para saber todo y que va a funcionar. Capaz que hay que seguir haciendo ajustes de los ajustes, digamos. Gracias, Laura. Bueno. A mí me parecía genial todo lo que presentaste, todos los puntos de vista, todo lo que se presentan. Y yo hace muchos años que vengo trabajando esto en el aula, con las TIC, este, y todos los años me sucede lo mismo. Nunca puedo usar lo antiguo, siempre parece que tengo que agregarle algo, corregir, proponer. Así que todo esto realmente me fascina. Y más, habíamos tenido en uno de estos encuentros con el profesor, ahora no me acuerdo el apellido, que nos habló sobre el aprendizaje complejo, donde los alumnos son investigadores y proponen, y esto acá todavía me quedó en la memoria, muy interesante. Y, y creo que va por ahí la cosa, ¿no? Ellos tienen mucho que dar, o sea, nosotros tenemos que abrir esa puerta, abrir las mentes, eh, tratar de entenderlo. Y bueno, las posibilidades que dan la herramienta digital, y ahora la inteligencia artificial son enormes. Así que encantado, profe. Muy lindo. Bueno, gracias, Florentino. Ivana estaba complicada con el micrófono, así que bueno, si quieres ir escribiendo algo, la tenemos como ahí media apagada con el tema del audio. Em, yo quería, nada, para ir pensando, a ver, todo esto que dijimos, podemos materializarlo. Hoy la herramienta que mostramos así más fuertemente fue el Geniali, ¿no? Me parece que
que es una herramienta que si uno la bucea un poco, le permite hacer estas posibilidades del ingreso múltiple al saber, ¿no? Uno con una imagen interactiva puede postear un texto, un audio, un video, y los estudiantes acceder desde sus celulares o si el colegio tiene algún otro instrumento. Es verdad que tenemos las dificultades y ahí está también la realidad, ¿no? O sea, no todos los colegios, no todos nuestros estudiantes tienen datos, tenemos internet, tenemos celulares, pero bueno, la idea es tensionar siempre, como de alguna manera dice Florentino, de ir buscando, ¿no? Herramientas que nos ayuden como a ir creciendo. Yo lo que hice también, quería mostrarles, es, capaz que lo hago rapidito, pues ya son las 8, capaz de 2 horas. Perdón, Sí, una preguntita nada más. Si para considerar todos, si necesitan un recreo, alguien necesita un recreíto o puede ser, seguimos. sí. No tengo problema por ahora. Bueno, vos, Gustavo, necesitas un recreíto por acá. Laura, seguimos y Florentino también. Dale, 2 ya son. No, no hay problema, dice Ivana, así que le mandamos. No, yo igual para cerrar nomás, yo quiero, porque yo siento que es muy teórico lo que fuimos diciendo, pero bueno, como yo les decía en un principio, para mí es muy importante tener como un horizonte, un marco epistémico, decir, bueno, yo desde acá estoy pensando, ¿no? Mi creatividad, la forma de transformar mi propuesta educativa y demás. Eh, bueno, algo vimos ya con la idea del escape room anterior, que cuando empezamos, obviamente fue muy sencillo, era presentar la herramienta, ser un poco disruptivo. Bueno, buscamos un poquito eso con ese primer juego que hicimos. Me parece que ahí ya hay una herramienta que nos permite algunas cuestiones y que uno podría indagar. Y quería traer una propuesta que le llevé a los estudiantes en Ciudadanía de Quinto, vinculada netamente con el trabajo de Notebook LM. También me parece que para también tener presente la IA como este co-creador, ¿no? O como o la IA como una mediación también, que nos ayude como una mediación. Ahí les voy a compartir, nada, contarles qué le hice para ver cómo usé Notebook LM. Yo sé que ya lo han nombrado bastante Notebook LM a lo largo de esta diplomatura. eh, Capaz que ustedes ya hacen uso de Notebook LM, pero les quería mostrar esto que yo estoy, como dice Florentino, yo todos los años estoy tratando de investigar, ¿no? A ver qué poder hacer, cómo poder llegar mejor a mis estudiantes. Y acá yo hice una propuesta a principio de año, no les voy a mostrar el Notebook LM porque de última después se los muestro, pero que tenía que ver con un trabajo más vinculado con la ESI, ¿no? Le llamamos ciudadanía de adolescencia, adolescente. Pero fíjense que primero lo que les pedí este año fue la confección de cuadernos Notebook LM. Yo en una imagen interactiva que había armado, les había subido la bibliografía. Bien, les había subido, creo que 15 textos respecto de los vínculos en la adolescencia y las conductas de riesgo, otros 15 sobre factores de ajuste positivo y unos 3 o 4, o no, 5 más o menos, sobre qué pasa en el cerebro adolescente, ¿no? Que es un tema que a ellos les parece interesante, esta idea de que están desarrollando las funciones ejecutivas, pero todavía nos sigue tirando mucho el tema del deseo y la amígdala y todas esas cuestiones, eran como unos casi 30 textos, 25 textos. Entonces yo les pedí que elaborasen el cuaderno Duque LM. Y con el cuaderno Duque LM armaran claramente subasen todos los textos, los tenían que subir en orden, digamos, con un número. Bueno, les explico un par de cosas, como para ellos también aprendan a trabajar con el renombrar archivos. Bueno, yo creo que algo muy importante que también tenemos que entender es que a los estudiantes hay que enseñarle todo lo que queremos evaluar, ¿no? No se puede evaluar lo que uno no enseña. Entonces, algunos no tienen ni idea de cómo guardar un archivo, entonces hay que empezar desde ahí. Y después les pedí que subiesen 2 fuentes audiovisuales, o sea, para cada grupo temático, entonces subieron 6, para que ellos aprendan a usar bien, a indagar en Internet y llevar
a Notebook LM un archivo. Y después le empecé a enseñar esto de que ellos jueguen, que trabajen en el acceso a los textos para saber de qué se tratan, con diferentes propuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pedí que armen resúmenes de algunos, que armen resumen de audio para otros, de video para otros, que armen mapas mentales, con todas las herramientas que tiene Notebook LM, ¿no? Pero ya les pedía que ellos trabajasen con resúmenes de cada grupo de textos, el grupo de cerebro, el grupo de afectividad, el grupo de riesgos. Entonces, de esa manera hice una presentación y que ellos pudiesen ir accediendo a esas lecturas, ¿no? O sea, la idea es, chicos, no van a leer 30 textos, pero tienen que acceder a las ideas centrales de los textos, conocerlas, porque vamos a trabajar con ellas. Después, les pedí que hiciesen prompts para hacer infografías, y ahí ellos volvieron a trabajar sobre eso, con estilos de películas, cosas por el estilo, y ahí fuimos a una prueba tradicional. Se acabó la creatividad, vamos a tomar una prueba. Pero la intención era como ir buscando esto, ¿no? Que ellos pudiesen descubrir que a través de el armado del cuaderno, la lectura de resúmenes, la visualización de los resúmenes de video de Notebook LM y demás, se puede estudiar, ¿no? Pueden acceder al saber de diferentes formas y luego revisar esas cuestiones y poder rendir. También hicimos una especie de campeonato con las tarjetas didácticas, con las preguntas que tiene Notebook LM ahí. Entonces en grupos iban jugando a ver quién adivinaba más. Todo esto antes de la prueba, como formas de que ellos vayan accediendo al saber, ¿no? Capaz que las tarjetas didácticas no son tan divertidas, pero ellos iban como esto compitiendo a ver quién adivinaba, quién sabía más, quién sabía menos, y de alguna forma hicimos un poquito de algo lúdico ahí. Después de hacer estas pruebas, armamos grupos de trabajo y empezaron entonces a tener que ponerse de acuerdo en algunos problemas o problematizaciones que podían hacer en función de lo que habían leído y trabajado. Y a partir de ahí, bueno, acá se va a terminar esto, cuando ellos elaboraron este problema, salíamos con otro contenido que es políticas públicas. Y de ahí tenían que armar políticas públicas, hacer un recorrido similar, detectaban un problema, veían qué aristas y tensiones tenía ese problema y elaboraron una campaña. Viene una campaña que termina ahora, en estos días, tienen que elaborar videos, tienen que elaborar podcast y elaborar póster de difusión para poner en redes y en el colegio. Pero todo parte del trabajo con Notebook LM, ¿no? O sea, ellos acceden a los temas, profundizan los temas, todo. Acuérdense que Notebook LM lo que tiene esa capacidad es de que trabaja con ese entorno que le construimos nosotros, con los textos, y no sale a buscar la información afuera, tal vez como cualquier otra inteligencia generativa. Entonces sabemos que la información que van a trabajar es la que de pronto nosotros estamos intentando compartir con ellos. Bueno, a mí me parecía válido mostrarles una propuesta así porque está todo dentro de Notebook LM este trabajo, ¿no? Y uno puede darse cuenta que hay una intencionalidad de que ellos primero, muchísimos en mi colegio también, ahora está como el uso del celular, el uso pedagógico del celular nada más. Entonces hay una caja donde ponen los celulares y si el profesor necesita que los estudiantes lo utilicen, lo saquen. Y bueno, a mí me pareció interesante esto, ¿no? De que el estudiante, obviamente no el 100%, muchos han estado viendo el 6-7 en TikTok, como lo descubrió Laura, pero había otros tantos que, bueno, estaban en una aplicación, en el celu, que es Notebook LM, trabajando, produciendo, y eso me parece que fue bastante interesante porque también la herramienta uno la puede como ayudarles a resignificarla, ¿no? O sea, el celular va a seguir siendo el celular, uno no va a hacer magia, pero tampoco hay que endemonizarlo, ¿no? Demonizarlo, digamos. No, me parece que yo no estoy, digamos, a mí me parece recopado que, y es muy importante que los estudiantes puedan lograr desarrollar la atención y un montón de elementos que sacándoles el celular podemos lograr. Pero no quita que también nosotros podamos enseñar a utilizar estas herramientas, ¿no? A mí me parece que hay momentos que es válido ese uso, y con ese uso, la mayoría, algunos tenían notebook, algunito, tenían una notebook, una netbook, pero la mayoría con sus celulares fueron haciendo este proceso, después en grupos, y que me parece que fue interesante
cómo utilizar una herramienta que de alguna manera ayudó a transformar un poquito la forma de trabajo en este tipo de tema, ¿no? A ver, ¿cuál es lo novedoso para ellos? Tengo 30 textos. Profe, 30 textos. Bueno, a ver, se puede acceder a la serie de 30 textos, vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, ellos accedieron, algunos con más felicidad y más interés, eso como toda realidad, ¿no? Pero bueno, hay una chance, ahí por ejemplo en NoDukeLM, que nos ayuda a esto de mediar de otra manera con las lecturas y esas cuestiones. Bueno, yo creo que un poco hasta ahí, Gustavo, me parece, porque si no es mucha información para procesar. Pero antes de irnos, me estaba olvidando, quiero mostrar el aula. ¿Podrá ser? Sí, te iba a decir eso y por ahí alguna consigna para quien lo ve grabado, si te parece bien. La leemos desde el aula. La consigna ahora la vamos a mostrar. Leandro, te Sí. pregunto, ¿los créditos que aparecían que era para un juego después? Viste que vos le ponías. No, yo evalúo, no lo evalúo, los califico con créditos. O sea, en vez de ponerle notas, muy bien y así, esta actividad otorga tantos créditos. Si vos la haces y la haces bien, sumás esos créditos. Cuando termina el cuatrimestre, sumamos cuántos créditos tenés y esa es tu calificación. Y que Tiene sus 10, ventajas y sus desventajas, ¿eh? pero ¿cuánto sería el total que tienen que sacar Y para un 10? ellos si hiciesen todo y lo hiciesen perfecto, digamos, podrían sumar hasta 10 créditos 50, o sea que se pasan de la nota, porque calificamos del 1 al 10, ¿no? Para aprobar la materia tienen que sumar 5 créditos con 50. A mí lo que me permite es esto, ¿no? Mira, vos hiciste, pero bueno, no te alcanzó. Generalmente cuando cerramos el cuatrimestre con notas muy bien, empezaba esa negociación, ¿no? Profe, pero yo la próxima semana, el próximo cuatrimestre, y una cuestión que empezaba a jugar un montón de elementos afectivos, que a veces uno se descubría que para aquellos que son eh, más sociables y demás, uno terminaba como cerrando la nota para arriba, y aquel que estaba medio mudo allá en el fondo terminaba para abajo. Entonces yo instalé este sistema de créditos como una especie de... Lo que sí pierdo, que se puede perder también, son algunos elementos de ponderación como el compromiso en otros elementos que no tienen créditos, ¿no? O sea, a veces le llaman la participación en clase o que entregue tal cosa. Pero bueno, sirve porque como los estudiantes van viendo cuántas notas van teniendo y cuánto les falta, es como a veces se van como comprometiendo más. Lo que uno tiene que manejar es esta cuestión de que no sumen los 5 créditos con 50 en marzo, porque si no, no hacen más nada hasta el fin de cuatrimestre. Entonces uno tiene que ir manejando, ¿no? O sea, las primeras actividades dan pocos créditos, por más que sea súper difícil la actividad, y hacia el final de cuatrimestre, bueno, vamos subiendo un poquito como para que todos terminen. El que mejor le va puede llegar a terminar, si es verdad, a mitad de junio, capaz. Yo tengo algún alumno ahora 18 de junio, que en psicología ya podría no hacer nada, pero el alumno que hoy, 18 de junio, ya sumó los créditos, probablemente quiera llegar a tener más nota porque es una persona que está media comprometida. Así que funciona bastante bien, pero bueno, hay que limarlo, el sistema de créditos. Bueno, les muestro el aula, acá tiene una carátula o una portada. Ya les voy habilitando esto, así que, no, a ver, no, acá no voy a ver si le pongo acá arriba. Activa edición. Tienen la portada. Esperen que se me bajó. Ahí está. Está el Geniali que utilizamos para la exposición, que hicimos recién. Está la bibliografía. Capaz que acá la bibliografía van a ver que hay mucha bibliografía, ¿no? Hay muchísima bibliografía. Yo les invitaría de última a hacer como hicieron con mis estudiantes, ¿no? O sea, trabajarla con NoDukeLM, ver qué ideas tiene cada texto, donde descubro que hay una idea que me parece interesante y me invita a profundizar, leer. Yo creo que hay textos que son, por ejemplo, el texto de Rivas es bastante actual.
Y después acá yo voy a subir también el de Boden, ¿no? El que habla de inteligencia artificial y creatividad, que me falta subir acá. Pero puedo ir accediendo a ideas también. A mí sí me parece, uno prefiere que todos accedan a las ideas, entonces es preferible que puedan mediar esa lectura con Notebook LM que no hacer nada, ¿no? O sea, veo que ahí está todo esto y digo, no, es un montón, listo, basta, no quiero saber nada. Yo preferiría que puedan acceder de esa manera y que después elijan qué leer, ¿no? Ahora vamos a ver que la evaluación tiene que ver con otra, no va a ser una evaluación súper teórica, a pesar de que va a tener que tener de alguna manera la argumentación, me parece que eh, puede ser una mediada. Bueno, después de la bibliografía está la actividad 1, y acá es donde me parece que vamos a detenernos y explicamos, como dice Gustavo, a quienes vean de manera sincrónica. Se llama la propuesta poderosa, la actividad, y acá se explica brevemente de dónde sale este título, que tiene que ver con un concepto de Mariana Mayo, capaz que ya lo conocen. Y hay una pequeña clase acá con un ejemplo que yo utilicé para una especialización de enseñanza poderosa. De hecho, este video está como para quien quiera chusmear un poquito cómo se puede pensar una enseñanza poderosa y que habla de algunas de las cosas que hablamos nosotros hoy. Está pensada para la universidad, para la licenciatura en enfermería, esta clase. Pero la actividad, la consigna está acá adentro, creo. Ahora que dice lo mismo. No, pero estoy buscando la consigna y me parece que no la pegué. Uy, qué flojo que estuvo. Bueno, ahora voy a tener que traerla de vuelta, la consigna. Lo que pudo haber pasado es que cuando le puse el video me tapó la consigna. Bueno, nada, ¿cuál es la actividad? La actividad, lo que plantean, desarrollar una actividad de inicio de clase, ¿bien? De inicio de clase, de manera con algunos de los criterios que venimos trabajando, ¿no? Que sea disruptiva, que sea transformadora, que tenga, por ejemplo, pensado esta idea de la relevancia cultural, o que tenga, pensando en estudiantes que estamos a cargo, la relevancia cultural, la actividad social, que podamos explicar algunos sentidos, que de última pueda ser mediada por alguna herramienta digital o IA, si fuese necesario. Entonces la actividad, la propuesta va a ser eso, que ustedes en el transcurso de esta semana puedan elaborar una actividad de inicio, digo de inicio, de clase, o bueno, si ustedes lo quieren hacer de desarrollo o lo quieren ampliar más, pero la idea es que no sea tampoco algo súper extenso, sino algo que ustedes dicen, bueno, yo iniciaría de esta manera, haría esto, plantearía esto, los estudiantes trabajarían de esta manera, yo cerraría de este otro modo. ¿Cómo sería esa actividad, no? Puede ser una puerta de entrada a un saber, puede ser una de actividad de recuperación de saberes previos. Ahí hay libertad. Esa actividad que se plantea acá, nosotros después, la semana que viene, yo había puesto todo esto explicado, así que no sé qué pasó. La semana que viene, cuando hagamos el sincrónico, vamos a charlar sobre esa actividad, nos vamos a presentar a los compañeros, vamos a ver qué hizo cada uno, vamos a hacer algunos reflejos, devoluciones entre nosotros. La idea es que va a haber un Padlet para que ustedes suban en su actividad. De hecho, el Padlet es el mismo que usamos para el juego. Que podamos hacer un ida y vuelta sobre esa y como ajustarla entre nosotros o pensar nuevas ideas entre nosotros, porque esa actividad se va a utilizar para el trabajo de cierre de este módulo. Y el trabajo de cierre es este que se llama la revista digital, que ahora está acá y vamos a seguir subiendo cosas y esto va a seguir bajando, la revista digital. Y la revista digital tiene una consigna que ahora voy a compartirles, que no la vamos a ver a la consigna ahora porque puede ser larga, y yo les voy a armar
una, una consigna audiovisual. Voy a hacer un videito explicándole esta actividad. Pero si ustedes van a la revista digital, ustedes tienen este punto que se llama el laboratorio, el núcleo creativo, y esto que está acá es esa actividad que le estoy pidiendo yo para la semana que viene. O sea, fíjense que dice, deberás diseñar y presentar una actividad de inicio, desarrollo o cierre de una clase o secuencia didáctica que puedan asociar con alguno de los formatos pedagógicos que podemos encontrar en la bibliografía. Recuerden que yo en el transcurso de esta semana y en la clase que viene vamos a hablar de algunos de los formatos pedagógicos. Sin embargo, a mí me parece que ustedes puedan recordar esto, más allá del formato pedagógico, cuál es el sentido de lo que yo quiero enseñar. Entonces, puede ser que yo el formato pedagógico después le ponga el nombre, después de que yo haga mi clase pueda poner el nombre, así que no hay tanto problema con ese diseño. No le estoy pidiendo una secuencia didáctica, en este punto va una actividad, ¿bien? Un momento de una secuencia didáctica sería. Bueno, que a su vez referencia a algunas de las ideas sobre creatividad e innovación, lista para aplicar en sus aulas. Pueden tener presente los saberes que suelen trabajar en sus espacios o asignaturas. Si ustedes están, no sé, estoy en problemáticas pensando alguna cuestión, bueno, capaz que el próximo cuatrimestre yo puedo empezar mi clase con esta propuesta que estoy diseñando ahora, puede ser. O si estoy trabajando como MAI, con algún estudiante con determinada capacidad o determinada discapacidad o determinada forma de estilo de aprendizaje, bueno, me puedo pensar algo concreto para ese estudiante. No sé bien cómo viene el laburo de Ivana, ahí no le pregunté a Ivana cuál es su laburo. Igual ahora tampoco la estoy viendo, así que si lo pone en el chat tampoco lo voy a poder descubrir. Pero podemos pensar esa actividad, o si no, bueno, una actividad random, ¿no? Invento algo. Una vez realizado el diseño, deben detallar el contexto, los objetivos, y esto sí va a ser más que nada para la revista, esta parte. Pero la actividad para la semana que viene es esta que aparece acá, la primera parte del laboratorio. Bien, el diseño de una actividad y que después vamos a compartir en el aula la semana que viene. Y ahí está nuestra aula, ¿bien? Ahí está nuestra aula. Yo, dos cosas. A la actividad le voy a buscar dónde quedó la consigna, porque me parece que mucha enseñanza poderosa, pero me tapó la consigna que le había subido. Y por otro lado, les voy a subir a esta consigna de la actividad, como también de la actividad de cierre, una consigna audiovisual. Bien, para que ustedes puedan también verlo de modo asincrónico y bueno, y capaz que en una de esas entender mejor qué le estamos pidiendo. Bueno, ahí fue la actividad para la semana que viene. ¿Alguna inquietud ahí? ¿Quedó más o menos claro? Quedó A claro. mí, Vamos a ver ahí. Sí, la intención es algo sencillo, a ver, no quiere decir sencillo que sea así nomás, ¿no? Pero algo que yo diga, bueno, yo empezaría así, de esta manera, propondría esto, trabajaría de esta manera. Acá, esta idea del DUA, de las diferentes formas de representación, me parece que voy a trabajar por ahí. Bueno, que ustedes puedan contar, ¿no? Cómo diseñaron y demás, porque eso le va a dar un marco también de que el que la estamos escuchando podamos hacerle algún reflejo la semana que viene y después eso lo ajustan y va para la revista que es la actividad de cierre, que después vamos a ver la semana que viene bien esa consigna y que también bien hasta cuándo, porque no va, hablábamos con Gustavo de los tiempos, así que después eso se va a extender la entrega que dice ahí en el campo. Pero sí, la actividad que esta, que sea, la vamos a postear en un Padlet para la semana que viene. Empezamos en vez de con un Geniali, empezamos con la actividad a charlar de las actividades que ustedes hayan generado. Bueno, gente, de mi parte, nada más para decir. Podría decir muchas cosas más, pero no sé si ya es suficiente, me parece. Y si hay alguna inquietud ahora mismo, pueden compartirla, no hay problema. Por ahí, ahora entré en duda. ¿La actividad sería tipo relatada, escrita, o hay que hacer, como vos mostraste, no sé, un Genially? O sea, que sea aplicada a eso. Capaz que tengo No, que leerlo.
No sé. Sí, no. Vos, la idea, sobre todo, vos diseñá la actividad. Bien, si vos querés armar una actividad con un Geniali, armar la actividad con un Geniali. Si vos querés armar la actividad con un Google Doc, como yo mostré la de Notebook LM, donde pones consignas y algunas ideas y demás, la armás de esa manera. Si vos querés trabajar con un Padlet, si vos lo que vamos a comentar después es, bueno, yo miren, lo que hice fue esto, acá intento trabajar con esto que nos plantea el DUA de la multiplicidad de representaciones, porque entonces les armé un texto, un video y un podcast, o lo saqué de acá de una página, que después ustedes sí puedan comentar qué ideas de la bibliografía que estuvimos trabajando les ayudó a diagramar, diseñar esa actividad. Listo. Gracias. Leandro, una pregunta. Entonces, en el próximo sincrónico, cada uno podría incluso traer algo para compartir en pantalla y contarlo, digamos. Un apoyo visual como hiciste vos. Sí, sí, sí. De hecho, la actividad ya sea, si por ejemplo armase un Geniali, supongamos, ¿no? Lo van a poder postear en un Padlet, que ahí estaba el Padlet, pero no está ahora en esa consigna que quedó mal. Si tienen un archivo de Google Doc, lo van a poder postear ahí. Entonces, de última, lo proyectamos desde ese Padlet. Si alguien quiere hacer algo para presentar, lo hace. No quiero cargar con más actividad, sino que se concentren en la actividad y después nos cuentan oralmente cuáles son los sentidos con los que construyeron y diseñaron esa actividad. Perfecto, mi parte lo entendí bien. Buenísimo. Bueno, Podría- Gustavo. Sí, Florentino. no, para Gustavo podría aprovechar de decirle algo, ya que estamos, porque es difícil a veces comunicarnos. Que no nos estarían llegando las constancias, Gustavo, porque necesitamos en el transcurso de las 48 horas, porque si no, no nos sirve después. Bueno, voy a insistir mañana a primera hora. El link fue lo que compartí. Lo que pasa es que yo no tengo acceso a ese link para saber. Pero voy a insistir mañana a primera hora y está las vías de comunicación que ustedes tienen. Con todo gusto, escríbanme por allí. Gracias, Florentino. Bueno, ya. Gracias.